Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta 544. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración, la pureza del corazón que busca el reino y perdona a los enemigos, la confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos, la vigilancia que protege al discípulo de la tentación. ¿Por qué es eficaz nuestra oración? Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En él, la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Juan 16, 24. ¿Cómo oraba la Virgen María? La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La Madre de Jesús es también la nueva Eva, la Madre de los vivientes. Génesis 3:20. Ella ruega a Jesús su Hijo por las necesidades de los hombres. ¿Existe en el Evangelio una oración de María? Además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios y de la Iglesia, la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los pobres, porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas. La oración en el tiempo de la Iglesia. ¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén? Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia? El Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. ¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana? Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. ¿Qué es la bendición? La bendición es la respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Nosotros bendecimos al Todopoderoso, quien primeramente nos bendice y colma con sus dones. ¿Cómo se puede definir la adoración? La adoración es la prosternación del hombre
que se reconoce criatura ante su Creador 3 veces santo. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? La oración de petición puede adoptar diversas formas: petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. ¿En qué consiste la intercesión? La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. ¿Cuándo se da gracias a Dios? La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. Todo acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias. Pregunta 556. ¿Qué es la oración de alabanza? La alabanza es la forma de oración que, de manera más directa, reconoce que Dios, es totalmente desinteresada, canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es. Capítulo 2. La tradición de la oración. ¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? A través de la tradición viva es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan. Fuentes de la oración. ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? Las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo. Filipenses 3:8. La liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. Las virtudes teologales. Las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Cita de San Juan María Vianney: Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. El camino de la oración. ¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración? En la Iglesia hay diversos caminos de oración según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. Pregunta 560. ¿Cuál es el camino de nuestra oración? El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si, al menos implícitamente, oramos en el nombre de Jesús. Su humanidad es pues la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre.
Por esto, las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula: por Jesucristo nuestro Señor.